tal? ¿Cómo le va? Le saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a Con Todo Respeto, este espacio de la televisión universitaria donde analizamos, discutimos, reflexionamos sobre los temas que más han llamado la atención en la semana y desde luego pues vamos a empezar como casi todas las semanas con un tema internacional que no podía ser otro más que los ecos del llamado Lunes Negro, todas las reacciones que se acumularon en todas las bolsas de Estados Unidos y las principales del mundo, después de que el jueves de la semana pasada Donald Trump dio a conocer como sus tablas de los impuestos recíprocos, salió como Moisés ahí a decir y ver cuál era el impuesto recíproco para cada país. A esto se refiere este mensaje en X que le presentamos para iniciar el programa, que tiene que ver con todas esas reacciones y que vamos a ver ahorita a continuación. Señala, es un ex de Lionel Paredes, que dice, pues las bolsas de todo el mundo caen, los mercados europeos y asiáticos han colapsado. Bueno, por fin ya va a salir este tuit del que le hablo. Dice, han colapsado estrepitosamente en lo que es ya un lunes negro debido al arancel mundial por parte de Trump, que lo que está haciendo es destrozar la economía mundial. Hoy, bueno, pues están esta tensión que llama la atención entre Estados Unidos y China, porque China le respondió poniendo un arancel igual a lo que Trump le dio de plazo hasta hoy a las 12 y ya dijo Diego que lo va a subir a más del 100% y eso tiene tenso a todo el mundo. Bueno, o sea, a ver, primero buenas noches a todas, a todos. Hoy vino ¿Cómo Jaime están? muy mal educado. Sí, muy bien. Buenas noches a todos. Entramos en saludar. Buenas noches. Bueno, así somos nosotros. Aquí ando. Ya nos conocemos. Ya nos conocemos. Sí. Buenas noches a todos, pero... Sí. No, a ver, efectivamente, es un lunes negro, las bolsas cayeron, hoy ya hubo algún rebote, la pérdida de valor es impresionante, la pérdida de valor en las bolsas de todo el mundo, y es literalmente un jueguito de vencidas entre China y Estados Unidos, porque la mayoría de los demás países digan, ya, bueno, ahí está, ¿no? Ni tú ni yo, 0 y 0, él le propuso a la Unión Europea, cosa que tampoco va a aceptar Estados Unidos, ¿no? Tampoco le conviene eso, pero particularmente el tiro es con China, y China dijo, aguanto lo que me des. Ponen 50, van 50 más. Aquí hay con qué. Mi resto, aquí va mi resto también, y vamos a ver quién trae más cartitas. El problema es que si se rompe, digamos, la relación comercial entre China y Estados Unidos, sí va a ser un golpe muy fuerte a China, que le puede cambiar radicalmente su perspectiva de crecimiento. Venía creciendo a promedios altísimos los últimos años, y Estados Unidos, lo que se le viene es una inflación espantosa por la dependencia que tiene en la manufactura de productos en China. Yo creo que los que están felices son los hindúes, ¿eh? Los indios. Los indios, esos son los que pueden sacar raja de todo esto. México prudentemente callado y en la esquina para que no me vea el profesor y no le sabe ocurrir regañarme, ¿no? Calladito me veo más bonito. Pero me parece que sí, lo que está haciendo Trump es cambiar el juego mundial, jugando literalmente con fuego para Estados Unidos. O sea, hay muchos ya aliados muy enojados. Sí, Sonia, porque incluso sus aliados ricos del Club de los Millonarios de Estados Unidos también le están diciendo, oye, como que habría que reconsiderar algunas de las medidas, algunos de las decisiones del incremento de aranceles, ¿no? Ayer leía un tuit que parecía verdaderamente inocente de una tuitera de X que decía, siempre cuando alguien pierde, alguien gana, ¿no? Disculpen la inocencia de mi pregunta, ¿quién gana cuando pierde la bolsa? Creo que haciendo una pregunta inocente es súper importante lo que cuestiona, ¿no? En realidad nadie gana. ¿Qué es lo que han dejado hasta ahora los anuncios de Donald Trump? Lo que ha hecho es revolver al mundo financiero, en donde todo mundo está perdiendo o agobiado. Los que no están perdiendo están siendo cautos y por lo tanto también tomando algunas medidas que también tienen repercusiones en lo económico. Incluso algunos analistas dicen que quien menos pierde, por ejemplo en el caso de México,
que mantiene algunos productos fuera de estas sanciones arancelarias, también pierde porque hay otros factores que van a repercutir en la bolsa mexicana y en la economía mexicana, y por lo tanto me imagino que también todo esto le va a pegar a otros países a los que Estados Unidos no está pelando, pero que también tienen economías endebles. Entonces creo que la respuesta a esta pregunta de quién gana y quién pierde cuando pierde la bolsa, pues lo que está logrando Trump es hacer un desastre, y además, pues como bien señala Jaime, hay preocupación incluso de las empresas fuertes de Estados Unidos por todo lo que va a representar este golpeteo, ¿no? Y en este torbellino sigue la cabeza fría de Claudia Sheinbaum. O sea, sí, está el remolino a todo lo que da, y en la mañanera todo sereno, todo tranquilo. Sí, yo creo que Ebrard también. Habría que ver un poco más o menos lo que pasó con México, y no hay que perder de vista que los aranceles para Trump, un hombre de negocios, un empresario, son un instrumento de negociación, ¿no? Básicamente es eso. ¿Y qué hizo con México, con sus aranceles? Pues negociar condiciones favorables para Estados Unidos y cláusulas que deseaba establecer Estados Unidos en materia de migración, en materia de seguridad, de combate al narcotráfico, ¿no? Entonces, a ver, yo lo que veía, un par de analistas que me pareció que es interesante la lectura, dicen, bueno, lo que está haciendo Trump es usar los aranceles para negociar. El problema es si esto lo manda a largo plazo. Ahorita ya le dijo a China, sería maravilloso que te sentaras a negociar, pero si no, yo voy a hacer lo que sea necesario para el pueblo, para beneficiar al pueblo norteamericano. Lo que decían es, si los aranceles no llegan a un acuerdo, Trump en sus negociaciones, que beneficie, o las condiciones que él establece que beneficien a Estados Unidos, en el largo plazo, pues entonces sí hay un riesgo de una recesión mundial, o de incluso de que pueda haber como una afectación grave a los estadounidenses, ¿no? De 3 meses, ¿eh? Sí, claro. Es decir, por eso lo que hay en la expectativa ahorita y la tensión que genera es, pues, hasta qué punto van a poder sentarse, y China va a decir, bueno, está bien, con tus condiciones, con mis condiciones, y esta lucha de fuerzas, ¿no?, va a permitir un diálogo para establecer un acuerdo. Pero en realidad en ese punto estamos, ¿no? Y a mí me parece que eso es lo que también trae muy nerviosos a todos, porque pues al final es una disputa entre dos grandes hegemonías, ¿no? Pero luego no aunque deja de asustar estos toques como de locura que pone Donald Trump, como el mensaje de ayer en sus redes sociales llamando a los demás a que no tuvieran miedo, que no fueran imbéciles, dijo, o que no fueran... Sí, don't be stupid. Algo así, no fueran estúpidos, que había que tomar se animaran. La medicina, ¿no? Para que no... Pero, a ver, lo que pasa es que si les sale bien, si se logra doblar a todas las economías y ponerlas a sus pies, pues va a ser un genio. Pero no parece que eso es lo que esté pasando, ¿no? Es decir, la Unión Europea dijo, pues cerramos filas, ¿no? Cerramos entre la Unión Europea, y lo que vamos a hacer es dejar de operar en dólares. Alemania dice, saco el oro que tengo en Washington. China dice, yo ya... Entonces, le puede salir muy mal. O sea, es una apuesta de altísimo riesgo, ¿no?, de alguien que es profundamente ignorante, ¿no? Es decir, ese es el gran problema de Trump. Y que su equipo también. Es decir, la famosa fórmula con la que calcularon la tasa de cada país era una payasada. No, bueno, además discute con datos que no son reales. O sea, inventa. Cuando habla de los subsidios a los países, pues no subsidia de ninguna manera. Claro. Es el pago de los productos que compra. Pero en fin, vamos a seguir hablando de este tema, dándole otra perspectiva, aprovechando este mensaje también en X, que tiene que ver con todas las movilizaciones que ha habido en un buen número de ciudades, en las ciudades más importantes de Estados Unidos. Vamos a verlo. Es un comentario de David de la Paz. Es casi un artículo, ¿eh? Casi. Lo vamos a sintetizar. Es un mensaje que habla de todas las protestas que hubo ayer en las principales ciudades de Estados Unidos, donde habla de 1,400 protestas de 150 grupos de organizaciones que defienden derechos humanos, sindicatos, asociaciones de veteranos, entre otras. La iniciativa, bajo el lema Manos Fuera, Hands Off, incluyó una amplia gama de carteles y lemas de protesta como fin a la oligarquía, dejen que Gaza viva y salven a la seguridad social. Aquí la pregunta, Sonia, es ¿hasta qué grado
los contrapesos que aún hay en Estados Unidos, como estas organizaciones, otros grupos empresariales que no coinciden tanto con Donald Trump, el Partido Demócrata, podrán hacerle frente a toda esta revolución que está causando Donald Trump? Sí, yo todavía no creo que haya fuerza suficiente por la forma en que gana Donald Trump de ser un verdadero contrapeso, pero me parece que ya el hecho de que empiece a haber ruido puede ser significativo, sobre todo porque empieza, me parece, a notar algunos sectores de la población que estaban más expectantes que de acuerdo, que en estos líos que está armando Donald Trump le puede pasar lo mismo que ocurrió en su gobierno anterior, que es olvidarse un poco de gobernar y de lo que está pasando internamente en Estados Unidos, algunas agendas a las que se comprometió con relación a derechos laborales, a derechos sociales de la población estadounidense. Ya no digamos lo que pasa en temas como la migración o con activistas que tienen que ver con temas como el tema de la invasión en Palestina y otros más. Me parece que si esto continúa así, si Donald Trump sigue enfocado en este pleito internacional, descuidando lo que sucede en su país, esto que está ocurriendo puede empezar a cobrar fuerza, ¿no? Porque se movilizaron, Jonathan. Sí, estaba viendo... Ahora, ¿qué actitud asumirá Trump ante esas movilizaciones de ignorancia total, pues, de preocupación? A mí me parece que un poco lo que hace bien, haciendo un poco el símil con AMLO en su momento, ¿no? ¿Se acuerdan cuando había estas manifestaciones del INE y por la democracia y todo? Digamos, desde afuera, pues había esta impresión como que sí había una gran movilización social, pero en realidad las bases de López Obrador en su momento, pues eran bastante sólidas. Trump ahorita trae una aprobación, creo que del 45% o algo así, digamos, abajito de lo que comenzó su mandato. Es decir, me parece que el desgaste todavía no está evidenciado en su mandato y pues él va a seguir jugando a esta especie de showman, ¿no? Porque además a la gente, como decía Sonia, pues le interesa un poco esta especie de espectáculo de pelea contra China, ¿no? Ya no sabe si es una pelea entre, digamos, es diplomacia o pugilismo entre dos luchadores, uno chino y el otro estadounidense, ¿no? Y eso genera pues un poco la noción de espectáculo, ¿no? De entretenimiento. Sin embargo, si no se atienden las causas, me acuerdo de Bernie Sanders cuando toma posesión Trump, cuando rinde protesta, perdón, pues él decía, a mí no me preocupa lo que dijo Trump, me preocupa todo lo que no dijo. Y no habló de la crisis en el sistema de salud, no habló de la crisis de vivienda, no habló de la crisis de la economía, del ingreso, del empleo, de las pensiones, de la precarización laboral, ¿no? Entonces, me parece que ahorita todavía está, digamos, con ese bono, y yo sería como cuidadoso todavía en pensar que hay una gran, digamos, oposición de Trump en este momento, puesto que es evidente que Biden no resultó la respuesta o la solución que buscaban muchos estadounidenses en esa última oportunidad que le dieron, ¿no? Esta guerra del arancel está conectando con el americano promedio, ¿no? Que dice, por fin un presidente está viendo por nosotros, quiere que los otros países paguen para nosotros lo que nosotros siempre hemos pagado por los demás. O sea, comprándole todo el discurso a Trump. A ver, por un lado le compran el discurso, por otro lado, si hay inflación, no hay remedio, la que se va a acabar tragando la inflación es esa base social de Trump, ¿no? Y hay que ver cómo reacciona. Y la otra, me parece que es muy interesante lo de las manifestaciones, primero porque son más importantes que las de hace un mes, o sea, son sensiblemente mayores. Y segundo, porque me parece que Trump está tocando algo que puede ser muy delicado, que son las universidades. Si se empiezan a movilizar las universidades, me parece que va a tenerla mucho más complicada. Y si hay una terrible tensión entre la administración de Trump, que quiere desaparecer el Departamento de Educación, que no es como la Secretaría de Educación en México, o sea, ya está descentralizada, la educación es municipal, pero que sí maneja todas las becas, particularmente las becas que tienen que ver con las acciones, digamos, positivas, ¿no? Es decir, para grupos minoritarios, para extranjeros, etcétera. Y me parece que ahí es donde se le puede complicar si no entiende que esto es real. Pues muy bien, vamos a seguir pendientes y seguramente volverá a ser tema
las próximas semanas. Por lo pronto tenemos que hacer nuestra primera pausa. Es breve, quédese con nosotros, regresamos. Las campañas para elección judicial en México han iniciado con estrategias inusuales por parte de algunos candidatos, quienes sin acceso a financiamiento público o privado para promoción, recurren a las redes sociales para captar la atención de los votantes. Un ejemplo, Arístides Rodrigo Guerrero García, aspirante a ministro de la Suprema Corte, publicó un video en TikTok donde afirma estar más preparado que un chicharrón, resaltando sus credenciales académicas. Estas tácticas han generado críticas por trivializar el proceso y cuestionamientos sobre la seriedad e imparcialidad de los aspirantes. ¿Qué podía salir mal en la elección judicial? No más todo. Fue una elección muy mal pensada, muy mal planeada, hecha una legislación sobre las rodillas, como quedó claro cuando los mismos diputados y la presidenta de la República no supieron que se habían ellos mismos coartado la posibilidad de promover la elección. Entre el candidato Chicharrón, la chulada de mujer que es Loretta Ortiz, o esta candidata que dice que pues, su cuerpo habla por ella, etcétera, etcétera. Un montón de campañas verdaderamente insulsas que nada tienen que ver con lo que se está discutiendo. La pregunta es si de esta elección podrá salir un Poder Judicial menos peor que el de ya teníamos, que no era de presumir, Sonia. Sí, lo habíamos platicado, ¿no? Que una cosa era el diagnóstico y la coincidencia de todos en que el Poder Judicial podía estar muy mal, y otra cosa era la forma en que querían implementar el cambio. Creo que todos, si vemos las listas, incluso nosotros que supuestamente estamos medianamente informados y que podríamos conocer estos perfiles, yo, si me das ahorita la lista, que es la que medio he revisado, que me tocaría a mí, no tendría ni idea de por quién votar. O sea, no tendría las condiciones para tomar una decisión adecuada, y eso es súper peligroso, me parece. ¿Qué es a lo que le están apostando estos candidatos? A que exista algo que se quede, como sucede en las campañas políticas de los partidos políticos, a que haya algo que se quede, ya sea trivial, escandaloso, llamativo, lo que sea, que se le quede grabado al ciudadano al momento que vaya a votar para que tome la decisión, y que no sea precisamente el perfil de quiénes pueden ser los mejores para ocupar los cargos. El INE abrió esta posibilidad de que consultes los currículums y las trayectorias de los candidatos, pero con la cantidad de candidatos que hay, yo no creo que el ciudadano común y corriente se meta a revisar. No me imagino cuánto tiempo tendría que dedicarle a una situación como esta, y bueno, yo lo que creo es que va a ser un desastre de elección. Puedo vaticinarlo. Jonathan, a ver, aquí para mí el gran tema del día de la elección es cómo la gente va a saber cómo vota, y además lo complicado que está, porque ahora vamos a... Sí, va a votar además, porque eso va a ser otro gran reto. Sí, se calcula que va a votar muy poca gente, y la que vote podrá votar, digamos, con claridad. Fíjate que lo que decía Guadalupe Tadei y el INE es que esperaban una votación entre el 8 y el 15%, digamos que es muy baja, pero yo un poco intenté, digamos, con responsabilidad cívica, informarme de mis candidatos, hice mis cuentas, me metí al Conóceles, ¿no? Y me di cuenta que yo, al vivir en Guadalajara, tengo que elegir 33 candidatos de entre 33 cargos de entre 181 candidatos. Si tú le dedicas alrededor de 10 minutos a cada candidato, ¿no?, para revisar su currículum muy rápidamente, yo hice las cuentas, tendría que invertir alrededor de 30 horas, ¿no?, para poder revisar cada uno de los candidatos y ver cuáles son como sus características. Yo creo que no hay condiciones. Y luego acordarte de los nombres. Claro, o del número mínimo. O del número. Yo estuve revisando algunos, yo creo que no hay condiciones para que emitas un voto informado, es decir, no hay manera
de que tú le dediques 30 horas, le decía yo al delegado del INE, oiga, pues eso es imposible. Me decía, no, pues es que si le dedicas de a 6 de aquí al 1 de junio, ¿no? Dice, si llegas, a ver, prácticamente es casi solicitar una beca para... una licencia de trabajo y solicitar una beca para estudiar a mis candidatos, antes había ¿no? becas para el Excelsior, ¿te acuerdas? Cuando Sí, era de claro. 200 páginas, ¿no? Entonces, una para la verdad es que lo que va a ocurrir con esto es que en realidad la movilización de votantes estará en manos de los partidos y al no haber un contrapeso de ciudadanos reales votando, ¿no? Quien va a decidir a los jueces va a ser el partido hegemónico, que en este momento es ¿quién? Morena. No hay remedio. Es terrible porque yo tenía esperanza en esta reforma. ¿De veras? Yo sí tuve mis reservas, yo defendí. Hace tiempo que tuviste una ilusión. Yo tuve esa esperanza. Hoy esa esperanza se ha estrellado contra la realidad. Se ha difuminado. Sí. No, qué terrible, esperanza. Es un desastre. No, es un desastre lo que están haciendo. A ver, Diego, planteabas una pregunta al principio. Este ejercicio improvisado, hecho a toda prisa, sin una discusión en serio, pues difícilmente va a mejorar algo que urgía cambiar. O sea, a todos nos quedaba claro, el diagnóstico de la reforma es acertado, pero la forma en que se está llevando a cabo y lo último que estamos viendo, que es desconcertante, como son las campañas, y digo, no acabo yo de juzgar y de descalificar a estos juzgadores que están haciendo lo que se les ocurre. O sea, nunca habían hecho una campaña, ¿no? Están tratando de hacer algo ahí. Una campaña que no es campaña. Para llamar un poco la atención. Creo que el único trabajo serio que se ha hecho, y yo he empezado a echarle un ojo, creo que vale mucho la pena, una organización que se llama Juzgadores, y que ya revisaron todos los currículums. Ellos ya dijeron, a ver, por lo menos hay 4 ligados al narco, por estos no voten. Hay como 10 ligados claramente a la clase política. Y también dijeron algo que es alentador, el 80% de los candidatos son gente que están en el Poder Judicial. Eso no sé si... Según yo era como 69, 70, pero sí, es muchísimo. Es mucho, es más de lo que yo creí. Es que seguramente habrá no solamente quienes fueron jueces, sino entonces, secretarios, actuarios, otros. Si ya hay eso, podemos definir y tratar de rescatar los mejores. Que van a ser los mismos con diferentes dueños. Que así son las... Tratar de rescatar los mejores perfiles. Claro. ¿No? Y que así son las elecciones en Estados Unidos, digamos, de jueces locales. Lo que ocurre es que las universidades, los bufetes de abogados, una vez que ya salen los candidatos, los think tanks hacen análisis y le envían a la población los mejores perfiles, hablan de incluso con análisis de cuáles han sido, si te están reeligiendo, cuáles han sido la tendencia de las sentencias de cierto candidato, si se va a reelegir, porque ahí se pueden reelegir. Es decir, pero todo eso está en la ley, ¿no? Se concibió desde un inicio para que el ciudadano pudiera emitir un voto informado. Aquí prácticamente la ley concibió que pudieras informarte por TikTok. Y solo votan por el de Exactamente. su county, en este caso, en su municipio, ¿no? Sí, claro. No votan. A ver, en Ciudad de México van a decidir ellos, unos jueces o unos magistrados, que deciden cuestiones nacionales, ¿no? Que van a decidir sobre todo el país y solo van a votar por ellos en la Ciudad de México, ¿no? Y fíjate, el ministro Chicharrón, yo revisé su currículum y tiene un buen currículum. Ligado preparado que Chicharrón. Ligado a Morena. Era el presidente del ITEI con Claudia Sheinbaum, ¿no? Digamos, del Instituto de Transparencia. O sea, tiene buen currículum, pero a ver, el ciudadano debe estar enterado que tiene ciertos nexos y pues es una decisión que debe tomar el ciudadano informadamente, ¿no? Pero a ver, cuando hablamos de que tienen ciertos nexos, no hay agua pura, pues, ¿no? Claro. Es decir, todo el mundo queremos que el agua sea pura, existe agua potable, ¿no? Aquí la pregunta es... Pero si es potable como la del Ciapa, estamos jodidos. Exactamente. El problema es que hay agua chocolate aquí, ¿no? Lo que viene es mucha agua chocolate metida en la elección judicial y que no hay manera de tener claro cuál es y cuál no. Y la otra, una elección del 7% es una legitimidad mínima que lo que va a hacer es que va a hacer caer más al Poder Judicial, Sonia. Por supuesto, sí. Creo que si hay una baja participación tendremos un Poder Judicial débil de por sí y que además, imagínate jueces que no estén capacitados o magistrados que no estén capacitados, ¿no? Podemos tener algo peor,
Yo creo que sí. Esa es la pregunta Sí, difícil. la capacidad de empeorar es infinita. Sí. Vamos a lo que sigue, que es el resbalón de la semana. Vamos a escuchar al gobernador de Puebla, el gobernador Alejandro Armenta. Escuche lo que dijo sobre una periodista. La verdad, lamento que un medio de comunicación haya señalado que este evento era un distractor. Quien lo dijo es un canalla. Ya la borró porque es un tuit que subió Consulta. Le quiero decir que es un canalla, que es un cobarde. Esto se puede tipificar como delito, porque referirse a una mujer de esa naturaleza solo lo describe de cuerpo entero. Es un canalla, es un cobarde. Ándale, pues. Qué miedo. Ya se puso de moda hablar mal de los periodistas, ¿verdad, Sonia? Sí. Ya lleva Se rato. refiere a un comentario que hizo sobre una boxeadora que es funcionaria del gobierno y que, pues, parece que se metió ahí con ella, Sí, el periodista. por cierto, y le dolió al gobernador. Para lo que sirvió la clase de box en el Zócalo es para ridiculizar a todos los políticos, ¿eh? ¡Qué bárbaros! Uno peor que el otro. Sí, les encanta. Es que esa capacidad el también es pugilismo. infinita, Es la de infinita, hacer el es ridículo. ridículo. Esa también. No tiene fin. Yo digo que el gobernador es un canalla. Es un ruin, Es un es un ruin. canalla, ¿no? Sí, a ver, independientemente Puebla, ¿eh? de que por supuesto que debe tener derecho de réplica cuando alguien es señalado por algo, y si era alusiones personales más aún, ¿no? Creo que esta actitud de los gobernantes de decir, pues ahora entonces tenemos el micrófono y tenemos el poder, ¿no? Así es. Y algo que se generaliza a partir de las mañaneras del sexenio pasado, ¿no? Cuando era pues casi cosa de todos los días. Vamos a un corte, quédese con nosotros. Regresamos en Con Todo Respeto. Jalisco enfrenta una crisis de desapariciones y violencia. El 2 de abril de 2025, Teresa González Murillo, integrante del colectivo Luz de Esperanza, falleció tras ser atacada en su hogar el 27 de marzo. Buscaba a su hermano Jaime desde septiembre de 2024. La Fiscalía investiga el caso como un intento de robo, aunque su colectivo señala amenazas previas. Paralelamente, la Universidad de Guadalajara reporta 19 estudiantes desaparecidos, incluyendo a Axel Ríos, de 15 años, visto por última vez el 27 de marzo. Familiares y compañeros exigen su localización y mayor seguridad. Gracias por continuar con nosotros. Efectivamente, no acabamos de pisar fondo en este tema, en este gravísimo problema de las desapariciones, y lo peor es que empezamos a ver ataques directos a activistas que luchan y claman porque se acabe con las desapariciones, que se dé con los raptores. Y bueno, pues eso no pinta más que, pues ensombrece mucho más el panorama, Jonathan. Sí, la verdad es que hay una percepción de que, al menos en el discurso, el gobernador actual, y a partir de que asume el mando, tiene la intención de hacer las cosas distintas, ¿no? De al menos reconocer el problema, dimensionarlo, aceptar que hay reclutamiento forzado, que hay una grave crisis de desapariciones, propone algunas reformas con una Secretaría de Búsqueda. Sin embargo, me parece que en la práctica, digamos, en los resultados, pues mantenemos la misma tendencia, de acuerdo a los últimos datos del Registro Estatal de Desapariciones, pues prácticamente la incidencia es similar a la del sexenio pasado, que yo a veces cuando platico con alguien que no es de aquí de Jalisco, le digo, es que tú te puedes imaginar que son alrededor de 49 personas que desaparecieron el sexenio pasado cada semana, ¿no?
y no las volvieron a ver. O sea, eso es para que sea un escándalo, ¿no? Para que sea un escándalo, ¿no? Bueno, pues esa tendencia continúa. Entonces, en realidad el problema va más allá de una secretaría, y la solución al problema va más allá, pues, de una secretaría, de la voluntad de un gobernador. Me parece que tiene que ir en todos los niveles de gobierno, y esperemos que con estas medidas y esta agenda en materia de desapariciones que plantea Claudia Sheinbaum, podamos al menos frenar o ralentizar un problema grave que se mantiene desde el sexenio pasado, ¿no? Sí, a ver, y yo creo que, Jaime, que lo primero que urge a una secretaría de este estilo de inteligencia es entender el fenómeno de la desaparición. ¿Por qué la gente está desapareciendo? ¿Y cuáles son los diferentes motivos? ¿Y qué pasa en cada zona donde desaparecen? El famoso análisis de contexto del que hablaba la Comisión Nacional de Búsqueda cuando estaba Carla Quintana al frente, ¿no? Es decir, si no entendemos qué está pasando en el territorio, y si el Estado no habla de esto, si el Estado, me refiero a los presidentes municipales, al gobierno del Estado, al gobierno federal, decir, a ver, tenemos este problema de violencia y de control del territorio, ¿no? Esto aquí, esto aquí, esto acá. Mientras eso no pase, lo demás es echar rollo, y me parece que estamos viendo esta violencia directa contra una madre, en este caso una hermana buscadora, una familiar buscadora, ¿no? Y lo primero que hace el gobierno es empezar a filtrar versiones de, en algo andaba metida, es que el hermano quién sabe qué, ¿no? A desacreditar a la persona, ¿sí? Para no asumir el golpe. Y en ese sentido, me parece tristísimo que este gobierno actúa, en este caso, exactamente igual como actuaba Alfaro. Sí, empiezan a señalar que tiene antecedentes, que ha tenido problemas con el tema de su liderazgo con comerciantes. Y que la Fiscalía suele, cuando no quiere, dice, no podemos decir nada porque por el sigilo de investigación. Pero siempre dicen. Pero cuando realmente les interesa políticamente, pues inmediatamente, claro, pues fue un robo, probablemente andaba metida en algo, que ¿no? en este caso es más delicado porque es un territorio que el Ayuntamiento de Guadalajara cedió. Claro. Que es el centro de Guadalajara, que lo tenemos ahí, es una cosa de dar miedo, y sí, que si no se interviene y si no se reconoce que esto está pasando, el centro de Guadalajara en muy poco tiempo va a ser una bomba de tiros. Es de verdad lo que está pasando con los comerciantes, el cobro del derecho de piso, los tienen ahí y se hacen de la vista gorda, o los toleran o son cómplices los inspectores. Claro. Algo está ocurriendo en el centro de Guadalajara, y que es la consecuencia de esto que pasó con Teresita. Al margen, la venta de productos obligados. Por supuesto, y el cobro de piso. Y además, o sea, al margen de lo que representaba como líder de los comerciantes Teresita, que todos sabemos cómo funcionaban esos liderazgos, porque MC los desplazó. El tema es si MC los desplazó para dejar entrar a los otros o se le metieron. Creo que eso ahí está la clave de este caso, si fue, ¿no? por voluntad o las por dos incapacidad, cosas. Es igual de grave. Exactamente, por supuesto. Pero el centro de Guadalajara es una bomba de tiempo, y la alcaldesa no se da cuenta o no quiere entrarle. Y las autoridades, que además es muy sorprendente, en su cara, cuando son las reuniones de seguridad, ves ahí lleno de elementos de las corporaciones estatales, de la Guardia Nacional, del Ejército, y todo está pasando en sus narices y ellos no se dan cuenta. No, pues no. Sí, exactamente, eso es en lo que hay que terminar. Y aparte de estos ataques, pues está esta serie de desapariciones. Yo no recuerdo que se hubieran juntado 3 en un tiempo tan corto, en 2 semanas, de estudiantes de la Universidad de Guadalajara, todos menores de edad. Sí, y que tiene que ver, otra vez, hay que volver a cómo explicamos en cada región lo que está pasando, ¿no? Así, para tratar de entender cada uno, por qué menores de edad, ¿no? ¿Qué tipo de menores de edad? ¿Cuál es la lógica que puede haber detrás de esos levantones? Y me acuerdo, ¿no?, de esta reiteración, porque eso es una reiteración lo que comentó otra vez el cardenal de Guadalajara, el cardenal Robles, de lo que ve del control territorial del crimen organizado. Claro. ¿No? Ellos que tienen todo el pulso, claro, por pues los padres que están en cada parroquia. Pero la Fiscalía General de la República nunca vio lo que pasaba en Teuchitlán, y en Tala, ¿no?, y en Ameca, ¿no? Claro. Entonces, en la central camionera. La central camionera, ¿no?
Que esta declaración del cardenal Domingo dice, bueno, hay unos lugares, unos municipios en donde manda el crimen y hay que pedirle permiso para hacer las fiestas patronales, y sale el gobernador Lemus y dice, no es cierto. Me recordó este episodio cuando también el cardenal dice, hay retenes en el interior del Estado, y sale el gobernador Alfaro y dice, no es cierto, ¿no? Entonces, a ver. O sea, no es cierto, no hay que pedir permiso al crimen organizado. Que no hay crimen organizado y no hay no hay ningún problema, ¿no? O sea, negando Estuvo el problema. un poco más matizado la respuesta de Lemos en el sentido de que denuncien, ¿no? Aunque que el gobernador también vuelve a matizar el tema del reclutamiento con el caso de este chico, de Axel, que dice que se va a probar vida, Zacatecas, son los mismos casos, estamos hablando del reclutamiento o de esta chica que afortunadamente fue rescatada y que le iban a pagar 5,000 pesos. No es cierto que son las grandes ofertas de trabajo que conquistan. Estamos hablando de una chica que va a un trabajo ordinario. 5,000 pesos es un salario ordinario para una chica que va a empezar su vida laboral y es sorprendida y se la llevan a la Ciudad de México. Entonces, me parece que no se está actuando lo suficiente en algo que a esa edad es tan común, que es pedir trabajo, ¿no? Sí, efectivamente, ahí sigue el reto para pasar de la intención a las realidades, al avance y a que se demuestre que la creación de esta Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas puede ayudar a cambiar toda esta inercia, ¿no? Y a empezar a detener y a bajar los índices de desapariciones. Ese sería como lo que esperaríamos todos, el objetivo a lograr. Vamos a, desde luego, seguir pendientes del tema. Vamos a uno más, al resbalón, al póngale el nombre. Veamos. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Es políticamente incorrecto, pero muchas de esas personas desaparecidas, efectivamente, ellas habían querido desaparecer del entorno familiar, de amigos, de amistades, social que tenían. Hay muchos de estos que también son de esa forma. Entonces, me parece que es esta trampa de esta construcción de hacer pensar que el presidente López Obrador es igual a Calderón y la presidenta Claudia Sheinbaum es igual a Calderón y a Peña Nieto, y ambos van a tener que cargar con su Ayotzinapa, ¿no? Que en este caso sería este lugar llamado de una forma tramposa y de una forma totalmente, digamos, malintencionada y maniquea, campo de exterminio, porque además eso de campo de exterminio empata más con la narrativa estadounidense y la presión estadounidense de que México efectivamente está controlado por cárteles de la droga o por terroristas, ese es el tema. Ahora ya terroristas también. Usted, póngale el nombre. Venga el nombre. ¿El país de Magusín? No, pues algo así. Yo nomás creo que lo dejamos hablar demasiado. Nos dijo demasiadas tonterías. Alfachito, algo así, ¿no? Sonia. No sé, es como el que limpia los baños, ¿no? Jilguero 4T. Le podríamos poner también, ¿no? Jilguerito de la 4T. Sí, está bonito eso. Estaba destapando ahí el baño, yo creo. Me recordó Alfaro, ¿no? Desaparecen porque quieren. Sí. Muy bien, bueno, pues nos vamos a la pausa. Es breve, quédese con nosotros. Regresamos aquí en Con Todo Respeto. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha iniciado un procedimiento inédito contra México al considerar que existen indicios de que las desapariciones forzadas se practican de forma generalizada o sistemática en el país. Este proceso podría llevarse ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, por lo que la Secretaría de Gobernación de México ha rechazado estas afirmaciones, asegurando que el gobierno no consiente, permite u ordena la desaparición de personas. Un debate inútil el que ha emprendido el gobierno mexicano. Hoy mismo, de la manera, Claudia Sheinbaum decía, no es el Estado, nosotros no somos así, ¿no? Nosotros venimos del lado contrario. Pero lo que está diciendo la ONU es que es el gobierno de México, es decir, gobiernos municipales, gobiernos estatales, en algunos casos el gobierno federal también, sin duda, o agentes del gobierno federal, los que propician la desaparición. Y la gran pregunta es,
¿Qué hace que alguien pueda desaparecer? ¿Qué hace que el Estado no haga nada frente a la desaparición, Sonia? Sí, yo coincido contigo, Diego. Me sorprende la respuesta de Sheinbaum, que no tiene que ver con lo que dice el pronunciamiento del Comité para la Desaparición Forzada, ¿no? Que se refiere precisamente a algo que es real, que todos lo vemos, que es en México hay una reiterada desaparición de personas, que es lo que se tiene que revisar. Y la parte de la participación del Estado tiene que ver precisamente con esto. En realidad el Estado es el que debe ser el garante de la seguridad y del derecho a la vida de los ciudadanos. Si no lo hace porque está incumpliendo con esa función, entonces está participando con sus omisiones o porque ha ocurrido, y la prueba está Teuchitlán con la detención de policías. Hay más policías detenidos que exactamente, delincuentes. Quiere decir entonces que el Estado está participando. Yo no creo que el comité se esté refiriendo a que la presidenta de México ordena a estos policías municipales participar en la desaparición de los jóvenes, pero es evidente que hay elementos pagados con recursos públicos que están a cargo de la seguridad de los mexicanos que han participado en la desaparición, asesinato y en todo lo que estamos viviendo en esta tragedia en nuestro país. No lo hacen, lo toleran, Jaime. Así es, y lamentable también que esta intervención del comité, que puede ser como una mirada de fuera que nos puede ayudar a escuchar a expertos que vengan a investigar, a encontrar otros caminos de solución, sean rechazados, por ejemplo, de inmediato por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? No, bueno. Que dijo, estos están fuera de contexto, no tiene por qué el comité querer intervenir aquí o llevarnos al banquillo de los acusados a la ONU. O sea, es la verdad increíble la actitud que asume la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que vuelve a demostrar cómo pues es una comisión que perdió pues toda la independencia, toda la independencia, la capacidad de actuar. Muchas veces no lo tuvo, pero ahora perdió hasta la inteligencia. Sí, también, o sea, a ver, pues súmate a eso, para eso estás, para defender a la víctima y no para estar siempre tapando al gobierno, ¿no? Recuerda que en este gobierno la única víctima es la presidenta, antes del presidente. Sí, fíjate que, desaparición forzada, es decir, funcionarios involucrados en la desaparición de personas, el sexenio pasado, yo creo que ya se tardó la ONU y el comité, bien, o sea, buenas noches. El sexenio pasado, según los datos ahí de la propia Fiscalía, 290 más o menos policías municipales, imagínense eso, fueron solo procesados. En Jalisco. Solo en Jalisco, que digamos es el estado con más desapariciones, más de 15,000, 290 policías municipales encargados o procesados por desaparición forzada, es decir, entregaron a jóvenes, por ejemplo, en Teuchitlán, ¿no? Uno de los testimonios dice, un policía de Tala me detiene cuando voy en mi moto y me entrega al grupo criminal y termino en el rancho Izaguirre. Bueno, ¿no? recuerda El caso Los Camarena italianos, de Tepa. ¿no? recuerda los italianos. Los italianos. Sí, los italianos No. en Tamazula. No. Sí, era otro. Es decir, En esta zona. Sí. Claro. Los chicos de Ocotlán también, los hermanos Camarena. Esos son de Los Tepa, hermanos, ¿no? No, de Ocotlán. También, Ocotlán, sí, que- pero hay muchos casos documentados, Son muchísimos. procesados, sentenciados, Y- a los que se les acreditó, en vez de haber defendido al ciudadano, haber sido coludidos con las mafias. Fue para el Estado. entregarlos. Fue el Estado. Fue el Claro. Estado, que es forzosa. Y que es allí, desaparición creo que forzosa. Teuchitlán es un, digamos, como un reflejo de ese problema. Porque, a ver, ¿se acuerdan la discusión en su momento en donde, bueno, está bien, la Fiscalía del Estado no hizo su trabajo, pero ¿qué estaba haciendo la Fiscalía General de la República, no? Lo mismo puedes preguntar en todos estos Estaba casos, ¿no? persiguiendo Es a los decir, parientes de Gertz, hombre. claro, ¿qué está haciendo la Fiscalía General de la República? ¿Dónde estás, Gertz Manero, no? Cuando evidentemente en todos estos municipios en donde ha habido desapariciones forzadas Claro. hay crimen organizado. Hay también una ¿no? omisión. Claro. O sea, tienes también lo estar- que ocurrió el 5 de junio, ¿no? Que Claro, reaccionaron porque había evidencias de los policías de la Fiscalía llevándose a los jóvenes, si no, ¿quién Sí, sabe no, qué no, habría sí, pasado? Exacto. Claro, claro. Vamos al siguiente tema porque además de desapariciones,
viene una terrible sequía en el país. La temporada de estiaje en México, que inició a finales de noviembre de 2024, se ha intensificado en gran parte del país y se prevé concluya en mayo de 2025. Más del 55% del territorio nacional presenta algún grado de sequía, afectando especialmente a estados como Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora, donde el 100% de sus municipios están impactados. Además, la escasez hídrica ha generado tensiones diplomáticas con Estados Unidos debido al incumplimiento en la entrega de agua estipulada en el Tratado de Aguas de 1944. Bueno, a pesar de que tuvimos una buena temporada de lluvias el año pasado, de que digamos, hubo recuperación de muchos de los presas y vasos lacustres, la verdad es que a partir de octubre, que terminó de llover, 15 de noviembre oficialmente para todo el país, prácticamente no llovió nada durante el invierno y estamos enfrentando una primavera muy seca. Dicen que las temperaturas serán un poco más bajas, 1 o 2 grados menores que las del año pasado, y sin embargo la sequía no alcanzó a terminar, Jaime. Así es, bueno, y eso se empieza a notar en las principales fuentes de abastecimiento de agua, no solamente para el área metropolitana, sino para los municipios y las ciudades medias, pues ha empezado a bajar considerablemente y a un ritmo mayor que el año pasado. Entonces sí hay que prender ahí los focos rojos. ¿Y qué se puede hacer desde las ciudades en la gestión del agua, desde bajar el consumo, desde resolver el tema de las tarifas, desde resolver el tema de la infraestructura para evitar tanta fuga y tanta pérdida en las ciudades? Creo que hay tareas enormes que hacer, ¿no? Sonia. Bueno, dejando de lado que había quedado resuelto el problema por 50 años, sí, que 50 ya años. no nos alcanzó ni un año en los 50 años, me parece que estamos en el mismo punto de partida de siempre, de no nos alcanza el agua. Ni siquiera en la no sirvió de nada. A ver, ni siquiera para la zona metropolitana está resuelto el tema. Volvemos a cuestiones, por ejemplo, el último corte que hubo, responsabilizar a los agroproductores de Atequiza, que tienen concesiones, exactamente, Sí. es que además, por cierto, ni les repararon el daño de todo lo que el desastre que hicieron Que aquella era el vez. huachicol del agua, ¿te acuerdas? Exacto, volvieron a decirlo y tienen sus concesiones y tienen su medición. Lo que pasa es que estamos igual que siempre, seguimos con una Comisión Nacional del Agua que no mide el agua que hay, que no mide el agua que se utiliza, que no sabe quién cumple y quién no cumple con las concesiones que tiene, que no vigila el agua que se consume ni el uso que se le da al agua. Que no tiene y a dinero partir para de ahí, ir a ver. exactamente. Y entonces a partir de ahí se toman decisiones, pues estamos en condiciones terribles, ¿no? Sí, y que lamentablemente estos temas surgen cuando realmente enfrentamos las crisis, ¿no? Ya tuvimos ahora unos problemas de abastecimiento de agua en algunas colonias en la ciudad, pero la realidad es que la política de la gestión hídrica todavía está muy lejos de satisfacer los niveles de calidad, de abastecimiento, ¿no? Y sobre todo de infraestructura adecuada para que esto se garantice a largo plazo. Entonces, ahí tenemos un enorme reto. La política de agua de Claudia Sheinbaum, la verdad es que es muy interesante. El problema es que no hay un peso para llevarla a cabo, ¿no? Entonces es un buen papel, Claro. ¿no? Pero no puede haber una política si no hay recursos, ¿no? Pero además, Diego, ¿cuánto tiempo tienen atorados en la discusión de la ley de aguas, de la ley nacional de aguas? Pues que yo recuerdo como 20 años. Exactamente, y no se avanza. ¿Por qué? Porque no hay interés, porque... O porque hay demasiados intereses cruzados. Exactamente, tiene que ver con eso, ¿no? A ver, y hay que recordar, nada más, el canal de Atequiza es preexistente a la concesión de agua de Chapala, Guadalajara. Por eso Claro. ellos, sobre ese canal, trajimos agua. Se supone que ya no deberíamos de usarlo, se construyó el acueducto, nunca se hizo el segundo acueducto, y entonces volvimos a traer agua por ahí. Pero ese canal es un canal de riego preexistente de que se usara para traer agua a Guadalajara. Pero va a ser interesante ver
pues la caída de los mitos, de lo que se dijo justamente, Sonia, de que habíamos resuelto el tema del agua y que a diferencia, y que después de años finalmente se iba a incrementar ver por qué me da la llegada de agua a la zona metropolitana, cosa que habrá que verse en este temporal de estiaje. ¿Por qué me da tanto nervio de que Alfaro agarre las Chivas? No, bueno, es que sí puede ser más desastroso de lo que ya es. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en Con Todo Respeto. La próxima semana es Semana Santa, tendremos un programa especial y nos vemos en vivo dentro de 15 días. Gracias. We need strong borders,